Buenas, ¿qué tal? Venimos haciendo en estos meses muchos vídeos hablando de las diferentes posiciones en el campo de fútbol, con algunos consejos, algunos tips para mejorar tu posicionamiento, tus funciones y las características necesarias para ser un buen jugador de fútbol. En este caso vamos a hablar de cómo ser un buen lateral de fútbol, esas posiciones que están situadas al ancho del campo, en el que anteriormente se les reclamaba una serie de funciones, en el fútbol de hoy en día se les reclaman otras. Vamos a repasarlas. La posición de lateral ha evolucionado muchísimo a lo largo de los años. Primeramente teníamos un posicionamiento mucho más defensivo, en sistemas con 4 defensores. Luego teníamos un posicionamiento en el que se permitían que los laterales se proyectasen mucho en ataque y pareció que se obvió un poco sus funciones defensivas. Y luego finalmente estamos en un momento en el que se pide primeramente que los laterales sean capaces de proyectarse en ataque y después que tengan esa capacidad para retornar y defender. Todo eso al final termina siendo un bucle y un montón de particularidades que hacen que muchos jugadores que actuaban de extremos, que a lo mejor es tu caso, a lo mejor tienes en tu equipo jugadores de esa posición, acaben jugando de laterales, jugadores que siempre habían jugado de extremos, de jugadores atacantes, jugadores muy ofensivos, acaben haciendo funciones de lateral. ¿Por qué? Porque defender, situarse y colocarse en una línea defensiva es mucho más sencillo de aprender que ser capaz de tener esa capacidad de ataque, de poder saber centrar, de poder llegar a zonas de finalización. Eso es mucho más complicado aprenderlo porque requiere mucho cambio, mucha evolución. Pero ser capaz de tener ya eso adquirido y aprender a estar posicionado a nivel defensivo y ser capaz de defender es algo un poco más sencillo de aprender. No significa que sea sencillo, pero es un poco más sencillo de aprender, ¿vale? Entonces, ¿qué se le va pidiendo? La primera característica es que sepan defender. Parece contrario a lo que hemos contado, pero que sepan defender, porque si no saben defender, al final tenemos un lateral que no es lateral, que no es capaz de asumir su posicionamiento en defensa. Tenemos un lateral que simplemente es un extremo que le han colocado ahí en esa posición, y eso no se busca a los equipos. Se busca es que tenga esa seguridad en la línea de 4, que esté bien estructurado y que sea capaz de posicionarse en una zona defensiva para cortar todas las situaciones de banda que haya dentro de su equipo. Por lo tanto, la primera característica y que no debemos olvidar es que es un defensa lateral que debe saber defender. Luego, por otro lado, otra de las características que se le suele pedir en esta posición es la velocidad. Ser un lateral con velocidad, tanto para poder defender o para poder atacar, es algo muy valioso. ¿Por qué? Porque si eres un lateral que además te proyectas mucho en ataque, vas a ser muy útil para tu equipo y además te va a tocar volver en muchas ocasiones a alta velocidad para poder evitar el contraataque del equipo rival si te han pillado en una situación de ataque, en una situación ofensiva. Por lo tanto, la velocidad es una cualidad muy reclamada para este tipo de posicionamientos. En este caso, tenemos jugadores ahora mismo, por hablar de dos futbolistas que a lo mejor tenemos más recientes en los últimos 10-15 años, que son Jordi Alba y Marcelo. Jugadores que son bastante rápidos, jugadores que se proyectan muy bien en ataque y jugadores que son capaces después de retornar. Probablemente Jordi Alba es ese perfil de lateral en el que es muy rápido y retorna muy rápido. Podríamos hablar de un jugador que en muchas ocasiones le vemos finalizando acciones, no de cara a portería, sino finalizando acciones con centro para poder acabar jugadas. De centros al área hablamos ahora, que sería la tercera cualidad, ser capaz de poner balones al área. Si un lateral que siempre va a llegar por fuera, porque los extremos pueden partir de fuera y acabar por dentro, los laterales normalmente, salvo las últimas modificaciones de hace ya un par de años de Guardiola, en el que empezó a meter a los laterales por dentro participando, pero los metió participando en el centro del campo, no lo metió participando en ataque por dentro, lo metió participando en salida de balón por dentro y los extremos por fuera. Esto hacía confundir mucho a las defensas rivales y a todos los aficionados del fútbol también. Pero en el caso de los laterales, normalmente una vez que están ya el equipo proyectado en ataque, siempre están bien abiertos. Por lo tanto, al final van a tener opciones de centro, van a tener opciones de poder poner balones dentro del área. Esa capacidad de poner buenos centros, de poner buenos balones al área, es una cualidad que se pide a los laterales. No tiene sentido ser capaz de proyectar los laterales en ataque para que luego no sean capaces de poner centros. Seguramente tú en tu equipo o en algunos equipos que hayas visto tienes ese perfil de jugador que está creciendo, está mejorando, está llegando a situaciones de centro y cuando va a ponerlo la pone recta y se termina yendo fuera. ¿Por qué? Por el gesto de la cadera, por el gesto del giro del cuerpo. Eso no son capaces en muchas ocasiones de hacerlo, por lo tanto al final ese posicionamiento termina siendo inútil. No pasa nada si en tu equipo tienes jugadores con esa capacidad o incluso tú eres un jugador de ese estilo.
porque eso es un pequeño movimiento que tienes que ir aprendiendo poco a poco. Sobre todo el problema es ser capaz de interpretar las jugadas y de llegar a zonas de centro para poder hacerlo. Luego, el último gesto se puede ir mejorando a través de la práctica. Otra de las características que se pide es ser capaces de proyectarse en ataque. Lo venimos hablando durante el vídeo. Ser capaz de proyectarte y siempre llegar a situaciones de posible centro. El momento que tu extremo se ha metido hacia adentro, se queda un pasillo que tienes que ser capaz de aprovechar. Hay muchos jugadores que eso lo interpretan muy bien y están siendo muy peligrosos para el equipo rival. Por lo tanto, si tú estás en esa posición, observa cómo está el juego, observa el posicionamiento de los extremos, observa si tu extremo te acompaña en ese tipo de acciones y se va hacia adentro y puedes proyectarte tú en ataque. ¿Vale? Eso será algo muy importante para tu equipo, será algo muy valioso y será una característica muy demandada por muchos entrenadores. La quinta característica es que tengas una alta capacidad física, una alta condición física. Ser capaz de aguantar un partido subiendo y bajando la banda no es algo sencillo. ¿Cómo puedes ser capaz de aguantar el partido entero? Primero, trabajando a nivel físico y segundo, optimizando y eligiendo muy bien qué tipo de acciones debes proyectarte en ataque. Hay momentos en los que podrás participar con balón en zonas defensivas, aún teniendo tu posesión, la posesión del equipo. Cuando tu extremo esté abierto, tú te puedes posicionar también bien abierto para poder seguir manejando el balón, para poder seguir teniendo la posesión de balón y encontrar un buen momento para proyectarte en ataque. Evita las situaciones en las que vaya a haber una pérdida de balón muy clara y tengas que volver. Tienes que anticiparte a la jugada y ser capaz de posicionarte en ataque y en ciertos momentos que tú veas que está en peligro la posesión del balón, ir acomodándote para volver otra vez a tu posición defensiva. Evita esos sprints de angustia, por así decirlo, en el que tienes que volver a retomar la posición. Y esto nos lleva a la sexta característica: tener cabeza fría, elegir el timing, interpretar el juego, ser capaz de ver cómo está la situación de balón, ser capaz de ver cómo están colocados mis compañeros, ser capaz de ver cómo está posicionado el rival, porque eso te va a permitir proyectarte en ataque o no proyectarte y mantener el posicionamiento para mantener la situación de la posesión de balón. En ese sentido, si observas bien el juego, si interpretas, si tienes la cabeza fría, vas a poder tomar muchas mejores decisiones. Y para mí una de las características más importantes, la contamos la última, pero podría ser la primera, es comunicación dentro del campo. Pecamos en muchas ocasiones de no hablar, de no ponernos en el rol de futbolistas, de no comunicarnos con nuestros compañeros y de no participar a nivel verbal con nuestros compañeros. La comunicación en el fútbol es fundamental y en una posición como es la posición de lateral es primordial. Ser capaz de comunicarte, ya sea a través verbal o ya sea a través de miradas, porque tú puedes solo con una mirada indicar el movimiento que vas a hacer para que te puedan dar el balón. Eso es fundamental, la comunicación dentro del campo es fundamental y en el caso de ser laterales es una característica que te van a exigir tus entrenadores y tú como entrenador también deberías exigir a tus jugadores. Bueno, como os contaba a través del vídeo, los laterales en muchos equipos denominados carrileros porque no actúan con extremos por delante son fundamentales. Es una posición que ha ido creciendo mucho a lo largo de los años. Antiguamente, cuando un jugador jugaba de lateral, o cuando no sabías dónde colocar a un jugador porque no tenías muy claras sus características, decías, bueno, pues le coloco de lateral y que desde ahí vaya progresando. Porque no, es una posición relativamente sencilla a la hora de aprender. Y es verdad que con el paso de los años, al pedirle tantas características, ya no pones a cualquiera en esa posición. Es una posición que se ha convertido, sobre todo en ataque, muy importante y a nivel defensivo probablemente menos, pero también tiene su importancia dentro de un partido. Así que nada, este ha sido el vídeo de hoy, espero que te haya ayudado, espero que te haya servido. Si ha sido así, dale like, suscríbete si eres nuevo por aquí, deja algún comentario si te ha gustado o de qué otro tipo de posiciones te gustaría que hablásemos y nada, nos vemos en el siguiente vídeo. Chao.